a su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el sistema penitenciario. Para hablar de este tema nos acompaña un experto en el tema, que es el doctor Antonio Sánchez Galindo, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Al contrario, yo agradezco sus gentilezas de que me hayan invitado. Doctor, quisiera comenzar a hablar del tema, si usted nos pudiera platicar cómo está integrado el sistema penitenciario en México y de quién depende el sistema penitenciario en nuestro gobierno. Bueno, el sistema penitenciario en México prácticamente no está integrado en su totalidad. El sistema penitenciario en México prácticamente todavía no existe. Ha sido una larga aspiración y hacia allá vamos, parece ser. Entonces, por una parte está el sistema penitenciario que sigue cada uno de las entidades federativas, que tiene incluso su propia ley, sus propios personales, sus propios capacitadores, su propio presupuesto, etcétera. Y por otro lado, ahora está el federal. Dijéramos, el sistema ha mejorado muchísimo en muchos aspectos, pero ha endurecido en otros, porque se ha deshumanizado bastante, y es lo que tenemos que volver a hacer. Ahora están de nueva cuenta personas que ya son muy conocedoras del régimen, y entonces pues posiblemente se vuelva todavía al humanismo que había antes. Quiero decir, el humanismo... ¿Me podría contar como de hace cuánto estamos hablando, de cuándo sí estuvo el sistema, por así llamarlo, humanizado? Bueno, fundamentalmente fue un breve periodo, pero muy interesante, que pudo realizar gracias a su inteligencia, su brillantez, su preparación, el doctor Sergio García Ramírez, junto con el doctor Alfonso Quirós Cuarón y algunos otros de sus maestros de aquel tiempo. Estoy hablando de los años 60, Esto ya ha sido, que dijésemos, una larga trayectoria. En esa larga trayectoria se trató de que todo el sistema penitenciario, incluso el sistema penitenciario estatal, se humanizara. Además de esto, Sergio García Ramírez en alguna ocasión luchó muchísimo porque se integrara todo, como estaba en algunos países de Latinoamérica en aquella ocasión, como lo era Venezuela, cuyas prisiones estaban integradas todas y pertenecían a la Federación, y la Federación se encargaba de administrarlas. Y pues él quería que así lo que habíamos logrado, porque se había logrado una cosa magnífica en el Centro Penitenciario del Estado de México entre los años 67 a 77 más o menos, 10 años. Entonces, dijo él, si se logró con nosotros y se pudo hacer clasificación y se pudo capacitar al personal y se estableció realmente un régimen humanitario que sí tuvo efectos
desde el punto de vista de la readaptación, como en aquella ocasión se denominaba a la forma de capacitar al interno para que tuviera libertad, que saliera, dijéramos, libre de deseo de volver a delinquir, es decir, ya capacitado para la vida. Pues entonces él convocó a todos los, estaba como subsecretario de Gobernación, a quien pertenecían entonces, como ahora nuevamente vuelven a pertenecer en los reclusorios, dependía de Gobernación. Entonces convocó a todos los jefes de prevención y readaptación social de aquella época y propuso esto. Todos se opusieron porque dijeron que era la soberanía de los estados, sí, que era un poco invadir esa soberanía y que no estaban de acuerdo de ninguna manera que fuese eso. Que estaba bien que era un buen deseo del doctor García Ramírez y que la federación se ocupara de ellos y les quitara a cada una de las entidades federativas pues un poco de trabajo, por así decirlo, y quizá hasta de presupuesto, porque las prisiones son muy costosas. Es bueno, pero es como también cuesta el delito. El costo del delito social es muy alto. Entonces, si se logra planear bien, se puede disminuir, por supuesto, la cantidad de dinero que se emplea en la capacitación. No solamente capacitación, sino readaptación para aquella época de la persona. Ahora que ya, aprovechando que nos menciona que en aquella época era readaptación, ¿a qué se debe el cambio de denominación de readaptación a reinserción social, que es el actual? ¿Usted considera que era necesario hacer este cambio? No era necesario, pero siempre hay grupos que se oponen a determinados tipos de ideas o de concepciones. Para nosotros la readaptación era poner otra vez al sujeto que ha delinquido, al delincuente, en vías de salvar prácticamente pues su conducta inmediatamente que salga y ya sea hombre de bien y vuelva y ya no vuelva a delinquir. Entonces hay un grupo, como siempre lo sabrá, que se opuso mucho, y a últimas fechas, a partir del 95 más o menos, empezaron a presionar y a cambiar. Esto no solamente es una corriente, dijésemos, mexicana, sino que los argentinos, los colombianos y pues por supuesto los norteamericanos tienen otro sentido de las cosas, tienen otro punto de vista, otro punto de mira, y hacen que esta situación se cambie. Entonces dicen que el tener a psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, pedagogos, es
muy subjetivo y que no se puede hablar de subjetividad porque incluso hiere a los derechos humanos dentro de las prisiones, y que cuando lleguen las personas a la institución, de llamarse tratamiento de reinserción, no de readaptación, y sobre todo menos a tener la osadía, por decirlo así, de aplicarles una serie de terapias que dañan o vulneran sus derechos humanos, cosa que para mí me parece totalmente absurda, porque es despreciar la ciencia. La psiquiatría en la actualidad es una ciencia aceptable. Desde Freud a la fecha ha evolucionado y ha tenido magníficos resultados, se ha perfeccionado, ha alcanzado el grado de ciencia. La misma criminología dicen que es subjetiva, y esto pues, ¿cómo se llama? Realmente es muy pues es lacerante incluso a los oídos. ¿Cómo es posible que la criminología sea subjetiva? La criminología es una ciencia también. Así nos lo enseñó el maestro Quirós Cuarón, así venía y nos las enseñó el profesor Constancio Bernaldo de Quirós, que vino con los refugiados de España y que era un verdadero pozo de ciencia en este aspecto, aunque ya muy grande para la fecha que nos tocó a nosotros como maestro en la escuela. Sin embargo, lo hacía y lo hacía perfectamente, y de allí nos nació en cierta medida pues el deseo de seguir adelante conociendo cómo era el delincuente. Luego nos encontramos con el maestro Quirós Cuarón y con García Ramírez, y ya pudimos consolidar el grupo y hacer todo aquello. De allí vino la renovación del artículo 18 constitucional, en donde se dice que la readaptación tiene que ser a través a través del tratamiento propiamente y todo esto, y ya no debe haber tratamiento según las nuevas corrientes. Me voy a quedar, doctor, con esta idea y también ya que tocábamos el tema de ciertas ciencias que antes se ocupaban dentro de los reclusorios, y voy a dejar abierta la pregunta para cuando volvamos, de qué tipo de especialistas existen ahora trabajando en los centros penitenciarios. Bien. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, que es el sistema penitenciario, y estamos compartiendo el espacio, y es un honor, con el doctor Antonio Sánchez Galindo. Doctor, antes de irnos a la pausa, le dejé como abierta la pregunta acerca de quiénes son, cómo se compone el personal que trabaja en los centros penitenciarios, qué tipo de especialidades o especialistas
están ahí para ayudar a reinsertar a los internos? Antes me había planteado cómo eran las corrientes nuevas, y entonces lo peor de todo el caso, independientemente que después le conteste inmediatamente después, en la cuestión del personal, inmediatamente después, eran las personas, son personas que son de escritorio, nunca han olido siquiera de lejos lo que es una prisión. Entonces no pueden decir que la reinserción es mejor que la readaptación. Y en el fondo viene a ser solamente una palabra. Y esto de que ahora se ha judicializado, perdón, judicializado todo el proceso, incluso de ejecución penal, a través de los jueces de ejecución, pues también causa un daño, pues no hacer laissez-passer, un pasar nada más del interno por la prisión, y que les digan si el interno se ha portado bien o se ha portado mal, y nada más en relación con la conducta y el informe que le pudiesen dar eventualmente las autoridades de la institución penitenciaria, las autoridades administrativas, porque antes todo era el ejecutivo. El ejecutivo era, por eso se llamaba ejecución penal. Ahora la ejecución penal la hacen prácticamente, entre comillas, porque no hacen nada, porque valga la pena, los jueces de ejecución. Es decir, se judicializó todo, y esto pues, a mi modo de ver, en vez de mejorar, ha perjudicado y va a seguir perjudicando, y van a salir los delincuentes de nueva cuenta a delinquir. Bien, el personal ha pasado por distintas etapas. El personal fue originalmente erróneo, equívoco. Eran los mismos internos los que se cuidaban. Luego fue empírico, cuando los internos ya no eran ellos mismos los que se cuidaban, sino había nuevos, pero no estaban capacitados. Se iban capacitando conforme pasaba el tiempo. Luego vino ya una etapa en la que se hacía una selección, pero no una capacitación muy adecuada. Y por último, se supone, debe venir la capacitación científica, que nos han cacareado muchísimo, pero que en el fondo todavía falta demasiado para que tengamos dijésemos un personal, un grupo, un equipo de personal en todos sus niveles, porque hay 4 niveles fundamentales. Es el ejecutivo, el administrativo, el técnico y ahora que van a quitar el técnico, o lo dejan ahí para ver si en algo le sirve. El técnico y el de vigilancia o custodia. Entonces, de todas maneras, todos se tienen que capacitar, porque prácticamente no hay esa especialización, como no había especialización de menores
y la doctora Ruth Villanueva ha creado en la universidad la especialidad dentro de la carrera de Derecho de menores. Así tiene que haber la especialidad y la capacitación de adultos y criminólogos en la universidad. Y entonces en la actualidad, ¿cómo se capacitan o no se capacitan? Sí, se capacitan, sí, porque, bueno, pues les dan clases, tanto de artes marciales como de principios fundamentales. Y a partir del 11 de enero que fue 11 de enero del 2011, que la reforma en materia de derechos humanos, sí, constitucional. Sí. Sí, entonces ya tenemos en el artículo primero la defensa para los internos, para que no abusen de ellos, porque a veces era un abuso. Muchas personas pensaban que se dañaban a la sociedad con los derechos humanos, otorgándoles. ¿Cómo otorgar, valga el paréntesis, cómo otorgar a los internos un derecho humano, siendo que habían matado? No era posible. Entonces, o matado, o defraudado, o violado, o lo que sea. De todas maneras, son seres humanos y dentro de la prisión tienen sus propios derechos, que no los maltraten, que les den bien de comer, que les den trabajo, que tengan derecho a su visita íntima, que en fin, que puedan desarrollar sus actividades sin que sean ni humillados ni lacerados en alguno de sus vulnerabilidades. Entonces ya estamos en ese aspecto. Entonces pues tenemos ya tenemos escuelas incluso de capacitación. No es una capacitación, dijésemos, total. Y lo peor es que en los sexenios anteriores se capacitó como si fuesen policías. Y una cosa es la capacitación para policía. No son policías. Deben tener un sentido humano distinto del que tiene. El policía debe detener al delincuente, acorralarlo, detenerlo. Entonces, a veces ahí sí se necesita cierta violencia. Pero cuando ya están detenidos, lo único que se necesita es tenerlos en orden y procurar que no se escapen. Pero ¿Y esta capacitación que se les daba de policías es debido a que el sistema penitenciario, bueno, lo que le llamamos el sistema penitenciario, estaba dentro de la Secretaría, contemplado dentro de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Se debe a eso o no tiene? En la seguridad pública, sí. Sobre todo, por ejemplo, eso fue en el Distrito Federal. Allí falló, para mi modo de ver, mucho el doctor Mondragón. El doctor Mondragón era muy duro, es verdad, pero no capacitaba personal. Lo forzaba que fuese duro dentro de las prisiones. No importaba que le violaran prácticamente sus derechos humanos. Entonces, pues era un error. Entonces es necesario
que se respeten sus derechos humanos. Y entonces, de nueva cuenta, en la actualidad, con el cambio, se ve porque es una persona sumamente decente, fina, hábil y conocedora de la seguridad, el actual comisionado. Así es. Doctor, quisiera que nos platicara cómo, ya habíamos, bueno, nos comentó hace un momento que existen prisiones estatales y prisiones federales, pero ¿existe algún otro tipo de clasificación de las prisiones, de los centros? Bueno, en la actualidad ya no quieren que se clasifiquen, porque es una especie de discriminación. No es posible estar clasificando porque es discriminar a la persona. Pero de todas maneras hay personas que precisamente por eso hay que conocer la prisión, no nada más hablar escribiendo y pensando cómo debe ser o cómo es la prisión desde el punto de vista intelectual. Es muy fácil decir, la peligrosidad no existe. Entonces dicen que en la actualidad la peligrosidad no existe, que es un error hablar de peligrosidad, de temibilidad, todo esto. Entonces, si se está en la prisión, se ve todo eso. Se ve todo eso y es necesario clasificarlos. Y es por lo menos clasificarlos en 3 grupos o 4, en donde van progresando en su conducta. Y además nosotros los teníamos clasificados incluso por delitos, por forma de ser, porque los veía el psicólogo desde que llegaba, los clasificábamos, pero estoy hablando del año 70, 60 y tanto, 67 a 70, y luego pues hasta 77. Pero esto desde luego no es ya no es válido, ya cambió totalmente. Entonces, hay una evolución, vamos a ver si realmente funciona. Yo pienso que no va a funcionar, que estamos dentro de un error que se va a ir agrandando, gigantesco, y que vamos a tener que volver a pensar o a repensar las cosas para ajustarlas, armonizar las acciones del Ejecutivo con las acciones del Judicial, por lo menos, para que haya un entendimiento en el cual tanto lo que los jueces de ejecución como los técnicos se conjuguen en sus criterios y tengan algo más cercano. Si a uno lo estudia el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, el pedagogo, y además hay un buen rendimiento, y estoy hablando siempre que haya un buen equipo de técnicos y de custodios, cuando están bien educados, cuando están bien capacitados. Entonces, cuando haya esto, obviamente que tendremos que confiar, se conjugan las fuerzas, y entonces habrá un dictamen o una decisión mucho más cercana a la verdad, mucho más lejana del margen de error, y entregaremos a la sociedad
personas que no le vuelvan a hacer daño, que es lo importante. Claro, pero entonces usted nos hace referencia a que ya no existen clasificaciones y las muy sonadas prisiones de máxima seguridad ya no existen, ahora ya están pues mezclados, todo igual, a todos los internos se les trata de igual manera. El problema fundamental es que en la actualidad existe en la mayoría de los casos y de las prisiones y las entidades federativas, incluyendo los reclusorios federales y por supuesto los del fuero común, exceso de población. Y cuando hay exceso de población, pues prácticamente no se puede hacer nada. Se necesita precisamente que haya, y se piensa que con los juicios orales, con el sistema acusatorio y oral, se va a poder lograr desahogar un poco las prisiones. Y entonces al desahogar las prisiones se podrá tener el número, si no ideal, sí aproximado para disminuir los errores que pudiesen cometerse o atender mejor a los que se queden, y entonces sí que haya un verdadero sistema de reinserción que pueda hacer que se reincorpore la persona, el delincuente, adecuadamente a la sociedad, ya sin dañarla, porque el artículo 18 constitucional, además de lo que dice que cómo se deben readaptar nada más el deporte, la salud, la educación y el trabajo, pues no es suficiente, necesitan del equipo técnico. Entonces, y ya tiene, al último, tiene una parte muy importante en donde claramente dice que debe procurarse que no reincida. Entonces, no van a reincidir si no se puede hacer nada con ellos, si no se estudia, si no se trata, si no se le da un tratamiento adecuado, ya psicológico, ya educativo, en fin. Es una cosa con la que yo no entiendo todavía. Pero en fin, hay personas, sobre todo los que son muy, por decirlo así, muy dogmáticos desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué sucederá con los procesados, o sea, los que están ya internos en las prisiones, que están siendo procesados todavía? Bueno, pues seguirán en las prisiones mientras no haya un ¿cómo se llama? Pues, porque va a llegar el juez va a haber la policía, que es el capítulo más importante. Deben educar a los policías. Allí empieza la justicia, luego el Ministerio Público, después el juez de garantías, que hasta podrá investigar, y por último el juez de sentencia. Entonces el juez de sentencia ya lo sentenciará de acuerdo con la nueva ley de ejecución. No obstante, o mejor dicho, sin embargo, no existe en este momento ley de ejecución. Entonces no se sabe exactamente, no existe todavía porque se van a hacer así como se hizo el Código de Procedimientos Penales único, se tendrá que hacer el Código Penal único y la Ley de Ejecución Penal única.
Doctor, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero volvemos con el tema. ¿Cómo no? Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los temas del programa. El día de hoy estamos hablando del sistema penitenciario y yo le quisiera preguntar al doctor Sánchez Galindo. Ya a lo largo del programa hemos tocado pues ciertos puntos negativos de lo que le podemos llamar el sistema penitenciario, pero yo quisiera que nos dijera cuál es la realidad de hoy, cuáles son los problemas a los que se enfrenta el sistema penitenciario. La realidad de hoy es un desastre. Entonces es un desastre porque en principio hay la sobrepoblación y mientras haya sobrepoblación no se puede organizar prácticamente nada, por una parte. Por otra parte, a mayor sobrepoblación, mayor corrupción. Entonces hay una corrupción terrible. Son dos de los problemas más graves, la corrupción y la sobrepoblación. ¿Estos problemas son generalizados en todas las prisiones? Prácticamente en todas las prisiones. Podría yo decir que en todas las prisiones. Algunos, por supuesto, lo negarán porque siempre tenemos espíritu triunfalista y siempre decimos, bueno, eso será allá, acá no es así, aquí es distinto. Pero siempre, si hay sobrepoblación, habrá corrupción. Y pues se acaban de ir cinco reos o cosas por el estilo, las fugas. El autogobierno también, ¿no? Es uno de el autogobierno es terrible y se tendrá que acabar a lo más pronto posible. Es una cosa terrible, como también lo es, y usted me preguntó al principio, cosa que es muy importante, sobre la privatización. Todo esto, dijéramos, todos los defectos, la falta de orden, la falta de principios, la falta mejor dicho, el exceso de población, la corrupción terrible que hay, se tiene que llevar en algunas partes de acá hasta 500 pesos a los visitantes cada vez que hay visitas para poder entrar a ver a su reo. Entonces son cosas terribles que no se comprende hasta que se ve, se vive, y tiene uno que andar luchando constantemente contra ese tipo de situaciones. Es tan sonado y pues tan sabido que suceden este tipo de prácticas. ¿Quién es el encargado de supervisar las prisiones y a los que administran las prisiones? Pues sí, pero es que cada paso es dinero. Entran y la revisión para que no lo revisen a uno, entonces tiene uno que dar dinero. Al caminar unos 50 pasos, está una parte en donde tiene uno que identificar si le toman a uno la huella para entrar y todo esto. Allí tiene que dar otro dinero. Luego tiene uno que dar dinero
para que busquen al interno a ver en dónde está. Y luego, si quieres un lugar para estar más o menos tranquilo, tienes que dar dinero. Y si quieres, si no llevas comida, hay que, ¿cómo se llama? Comprar la comida ahí dentro. Entonces, todo eso, y a la salida, también lo mismo, en alguna forma. Entonces, ¿usted cómo consideraría que se pudieran solventar este tipo de problemáticas? Empezando desde la corrupción, de la sobrepoblación también, que es pues muy importante. En la actualidad, así como estamos, no es posible en forma alguna. Necesitaríamos hacer otra vez, empezar de abajo, lentamente, como decían Naciones Unidas antes, tener prisiones pequeñas, bien dirigidas, bien custodiadas, con buen trabajo. No hay trabajo, eso es otra de las partes. Cuando mucho el 30% trabaja, todos los demás están ociosos, se dedican a robarse entre unos a otros, en fin, todo el problema. Luego los disturbios constantes, porque obviamente, nada más con la pura sobrepoblación, pues hay el roce, la molestia, etcétera, y la gente está irritable, se siente un ambiente pesado, duro, terrible. A veces, nosotros cambiamos junto con el doctor García Ramírez, él al último lo culminó, y lo culminó mejor que nosotros, por supuesto, el cambio de Lecumberri, el famoso Palacio Negro, allá en 1976. Entonces, nosotros tratamos de cambiarlo, pero ya el licenciado Echeverría dijo que debía ser el doctor el que hiciese el cambio, y él fue el que lo hizo. Entonces, sobre esa base, allí las construcciones estaban para 1,250 cada una. Nada más se lograron hacer 2, tendrían que haber sido 4. Luego se hizo el sur, ya fueron 3, pero nunca se hicieron completas. Entonces se saturaron rápidamente. Habíamos calculado, cuando la estábamos nosotros haciendo con el arquitecto Machorro, el doctor Quiroz Cuarón, la licenciada Victoria Dato, Green, en fin, todos ellos, habíamos calculado hasta para el 2012, que se saturaran. Y pues no se saturaron en 3 meses. ¿Y qué sucede o cuál es la función de la prisión que todavía existe de las Islas Marías? Porque también sí existe, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Y cuál es la situación? Porque bueno, aparte de que nos estaba diciendo que lo ideal serían prisiones pequeñas, así, bueno, las Islas Marías es todo un complejo, ¿no? Sí, pero es un complejo que ya no debe existir. Es completamente contraindicado. Y en la actualidad no existen las colonias penales. Porque esa era la idea inicial, ¿no? Que el reo, el interno, podía llevar a su familia y vivir en su casita. Pero es hacer, ¿cómo se llama? Una sociedad criminal o criminológica, por decirlo así. Eso no ayudaba a readaptar a la gente. Llevar a los niños y a que sufran la sentencia del padre, a estar en una prisión, llevar a la esposa a que esté en una prisión, no es de ninguna cuestión de elogio, al contrario, de vituperio. Pero en fin, en el caso de que estuvieran muy bien, pues
quizá pudiese aceptarse. Ahora, en alguna ocasión yo decía esto, pero cuando vi cómo estaban las prisiones de acá, que en una celda de esas que les digo, de los 1250 que hicimos, ahora hay a veces hasta 60. Imagínese usted, la mitad de esto, no la mitad de mucho, 60 gentes, duermen como un tapete humano, otros colgados, en fin, es una cosa así. Y eso no, aquí en el Distrito Federal, en otras partes lo mismo, en la frontera, en fin, es un desastre. ¿Y la solución no sería construir más prisiones? Ya son, bueno, prácticamente vamos a tener que poner a los largos de todos los litorales y encerrar a en el Distrito Federal una prisión para máxima seguridad, la cerramos toda. Toda la ciudad. Y bueno, ¿y cuántas prisiones tenemos en el país, doctor? Bueno, generalmente se ha dicho que 443, por ahí sí. Son muchísimos. Y volviendo a las Islas Marías, ¿cuál es la situación actual? Porque ya hablábamos que esa no era la situación ideal, como se creó, donde había comunidades con las familias. Sí. ¿Cuál es la situación actual de las islas? Ahora es totalmente distinta. El doctor, el que estuvo antes era, ¿cómo se llamaba? El jefe, el jefe federal. ¿El del secretario de Seguridad Pública? Sí. Se me fue el nombre, pero sí sé. Bueno, ya vendrá. A estas alturas siempre se olvidan las cosas. No era la suya, pero la mía sí. Entonces, mejor que no nos acordemos. El nombre, sí. Sí, es aquello de que de cuyo nombre no quiero acordarme. Así es. Sí. Entonces, es un desastre, porque quisieron hacer varias prisiones dentro. En cada campamento hicieron una especie de prisión y llevaron hasta mujeres, hicieron una de mujeres. Y están en el peor de los desastres estos pobres. Entonces, aquello que ellos pensaban que iba a ser un tratamiento de punta, fue de punta tan grave que atravesó el corazón de todos para que se murieran, porque es una cosa terrible. Además, no tienen aire acondicionado y todo eso, y en estas épocas de julio, agosto y septiembre es sofocante el calor. Ahora se sienten todos los temblores que ya ¿cómo se llama? Vienen todos los huracanes que pasan por allí. Entonces es terrible Ahora, como islas, así como paisaje es precioso. Sí, pero ya como la isla es terrible. ¿Y cómo se decide o a qué tipo de delincuentes o a qué tipo de internos se llevan, por ejemplo, una prisión de este tipo? Esto fue desde 1903, si no me recuerdo. Luego ya se me pasan las fechas. En tiempos de don Porfirio me pusieron a funcionar para los delincuentes políticos. Luego, pues, llevaron de todos, llevaban hasta niños de 14 años castigados como si fuesen delincuentes adultos, porque la edad de imputación era a los 14 años, no a los 18 como ahora. Entonces los llevaban allá. Luego en 1913
33 o alguna cosa así. Ya se llevaron todos a los 18 años y 31 a los 18 años y bueno, pues ahí se llevaron a todos los cristeros, en fin, y todo Y ahora hay todo tipo de delincuentes. Bueno, internos. Pues, ahora, pues sí, ahora es un desastre también. Un desastre, no se terminó todo lo que se quería, porque siempre se ve hacia sobre todo en construcciones y cuestiones de inversión, se ve más allá de lo que se tiene. Y luego llega el momento en que se tienen que inaugurar y no están terminadas. Sí, no, bueno. Pues ya nos ha podido contar de una manera general el panorama de la situación penitenciaria en México. Doctor, nuestro tiempo se acabó, pero yo quisiera, antes de irnos, enseñarle al auditorio su última publicación, que se llama Antología de Derecho Penitenciario y Ejecución Penal, que es publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y pues en los mismos números que aparecen en sus pantallas podrán preguntar acerca del libro. Doctor, muchísimas gracias por haber venido al programa. Pues muchísimas gracias a ustedes y ojalá sea provechosa esta situación, esta plática fundamental y no traiga mucha inquietud. Muchas gracias, doctor. Al auditorio los esperamos el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.